Hola, aquí ya en la segunda parte de la lección número 112 de nuestro curso de precálculo. Vamos a ver este siguiente ejemplo de cómo resolver un triángulo rectángulo. Nos dan este triángulo rectángulo que se llamará QRP o se puede llamar también PRQ. Recuerde que lo importante al usted darle el nombre a un triángulo rectángulo es que el nombre del ángulo recto quede en el medio del nombre del triángulo. Por eso puede ser QRP o PRQ. ¿Ok? Bueno, pues de ese triángulo rectángulo, primeramente, claro, nos dan la medida del ángulo recto, que es 90 grados, eso no falla. Y entonces nos dan la medida del lado opuesto al ángulo P mayúscula, que es el P minúscula, igual a 5. Dice que vale 5, mide 5 unidades, ¿verdad? Y también nos dan la medida del lado opuesto al ángulo Q, que dice que mide 3, ¿ok? 3 unidades. Pues tendremos que buscar lo que es la R, el lado opuesto al ángulo recto, o sea, la hipotenusa, y tenemos que buscar la medida de estos dos ángulos, del ángulo Q y del ángulo P. Bueno. Fíjense que yo enseguida, de geometría, ni siquiera necesitamos trigonometría para eso, puedo buscar cuánto es la medida de R, cuánto mide esa hipotenusa aplicando el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Recuerden que por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, de la medida de este cateto que es 5 al cuadrado, más la medida de este otro cateto que es 3 también al cuadrado, así que es la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, que 5 por 5 es 25, más 3 al cuadrado, que es 3 por 3 es 9. Así que será la raíz cuadrada de 25 más 9, que es 34. Y la raíz cuadrada de 34, ayudados con una calculadora, vamos a encontrar que 5.830951895 aproximadamente. ¿Sí? Y claro, como entonces en estos problemas nos decían que diéramos las medidas de los lados a la centésima más cercana, o sea, a dos lugares decimales, pues tendremos que dar la medida hasta esta posición, ¿verdad? Pues nos fijamos en el dígito que viene después, como es menos de 5, este dígito en la posición a la cual estoy redondeando se queda igual, así que esto será 5.83, esa es la medida de la hipotenusa R en ese triángulo rectángulo. Bueno, pues ahora nos falta buscar la medida del ángulo Q y la medida del ángulo P. Vamos a suponer que usted se interesa primero buscar la medida del ángulo P, podría buscar primero la medida del ángulo Q, como vamos a ver después, ¿verdad? Pues mire, si busco la medida del ángulo P, ¿verdad? Fíjense que ya yo tengo a mi disposición la medida de los tres lados, ¿no? Pues mire, ya vamos a ver que yo cojo la medida del lado Q, que es este que está aquí, entre la medida del lado R, que es este que está aquí. La Q, el problema me decía que era 3, ¿verdad? Y la R yo encontré que es 5.830951895, que lo redondeamos a esto. Pero vamos a coger esta aproximación, porque esta aproximación ya es una aproximación y yo cojo esta es una segunda aproximación, ¿verdad? Así que colocamos el 5.830951895 aquí abajo y con una calculadora, si yo divido 3 entre esto, me da aproximadamente 0.514495755, ¿verdad? Bien, pero ¿qué función trigonométrica de ese ángulo P, cuya medida yo estoy tratando de determinar ahora, es la división de Q entre R? Pues mire, Q, fíjense que sería el lado adyacente a ese ángulo P, que es el cual yo estoy tratando de buscar su medida, ¿verdad? Y la estoy dividiendo entre el R, que es la hipotenusa, en ese triángulo rectángulo. ¿Y qué función trigonométrica de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo es la medida del lado adyacente entre la medida de la hipotenusa? El coseno de ese ángulo, ¿verdad? Así que eso quiere decir que el coseno de ese ángulo P es lo que nos dio aquí aproximadamente a 4 lugares decimales. Y si voy a redondear a 4 lugares decimales sería 0.514. Y este 4, fíjense que como el dígito que sigue después es más de 5, se aumenta, mire, a 5. 0.5145, ¿verdad? Porque el que viene después, el dígito que viene después de ese 4, que ocupa la cuarta posición decimal, es mayor de 5. Así que se aumenta el 4 por una unidad a 5. Y de ahí yo saco que la medida del ángulo P, ¿verdad? Pues será el coseno inverso de esto. Y si yo busco el coseno inverso de 0.5145 en nuestra calculadora, veremos que es aproximadamente 59.03595985 grados, ¿verdad? Porque eso hay que ponerlo en grados, en degrees, porque está buscando la medida de ángulos medidos en grados, ¿ok? Pero esto quiere decir, ¿verdad? Recuerde que nos piden el problema que redondeemos al minuto más cercano. Por eso quiere decir que son 59 grados más esta parte del siguiente grado, 0.03595985 del siguiente grado que contiene 60 minutos. Así que multiplicamos por 60 minutos a ver cuántos minutos de ese siguiente grado equivalen este decimal de ese siguiente grado, ¿verdad? Pues será los 59 grados más, y si yo multiplico esto por esto me da 2.157591274 minutos ahora, ¿verdad? Y entonces eso será 59 grados más, y como el problema, el número 2 decía que las medidas de los ángulos las diéramos al minuto más cercano, pues fíjense que el minuto se cumple aquí, ¿verdad? Y entonces como es el más cercano, y el dígito que sigue a ese 2, que es el minuto completo más cercano, ¿verdad?
es menos de 5, se queda en 2. Así que da 59 grados con 2 minutos. Esa es la medida aproximada, ¿verdad? Aproximada del ángulo P. Bueno, pues entonces para buscar la medida del ángulo Q, que es el otro que nos falta, no necesitamos trigonometría. Fíjese que no necesitamos trigonometría para buscar la R, usamos el teorema de Pitágoras, ni ahora para buscar la medida del ángulo Q. Para buscar la medida del ángulo P si utilizamos trigonometría, ¿verdad? La definición de las funciones trigonométricas, digamos, de ese ángulo P, que fue el que quisimos buscar. Bueno, pues por geometría, la medida del ángulo que nos falta serán los 180 grados que suman las tres medidas de los tres ángulos de un triángulo, menos la suma de los otros dos que ya conocemos, 90, que es el ángulo recto, más el ángulo P, que encontramos que mide 59 grados con 2 minutos. Así que será esos 180 grados menos, y si yo sumo 90 más 59 con 2, dará 149 grados con 2 minutos. Y hacemos aquí la resta, ¿verdad? 180 grados menos 149 grados con 2 minutos. No tengo de dónde restar los 2 minutos, así que cojo un grado de los 180 grados que tenemos ahí, se reducen a 179 grados, y ese grado lo convierto en los 60 minutos que contiene. Y ahora de esos 60 minutos yo resto estos 2 minutos, ¿verdad? Del ángulo de medida P, y 60 minutos menos 2 minutos da 58 minutos. Y al restar ahora 179 que quedaban aquí después de convertir ese grado que cogí de aquí en 60 minutos, para restar estos grados menos estos grados será 9 menos 9, 0. 7 menos 4 es 3 y 1 menos 1 es 0. Así que da 30 grados con 58 minutos, y esa es la medida aproximada del ángulo Q en ese triángulo rectángulo. ¿Okay? Pues ahí tenemos la solución de ese triángulo. Vamos a hacer este comentario. Dice, vea que si hubiésemos querido determinar la medida del ángulo Q en vez de la medida del ángulo P primero, ¿verdad? Podríamos proceder así, entre otras posibilidades, ¿verdad? Bueno, pues yo voy a coger para buscar el ángulo Q, voy a decir, digamos, la Q, otra vez la Q, igual que aquí. Pero entonces entre la P, entre esto que está aquí. O sea, el 3, que es lo que mide la Q, ¿verdad? Entre la P, que mide 5. Y 3 entre 5 es 0.6. Y claro, pues completamos los 4 lugares decimales de la función trigonométrica que corresponde a esa división, ¿verdad? Porque así cumplimos con el acuerdo de que los valores de las funciones trigonométricas que no fueran exactas se redondeaban a 4 lugares, ¿verdad? Y como es 0.6 y no aparece más nada, pues completamos las otras 3 posiciones decimales que nos faltan para completar las 4 con 0, ¿verdad? ¿Y eso qué sería? ¿Qué función trigonométrica sería del ángulo Q? Pues mira, estoy dividiendo la medida del lado opuesto, que es el Q, ¿verdad? Entre la medida del lado adyacente a Q. Y entonces, ¿qué función trigonométrica corresponde a la división de la medida del lado opuesto a un ángulo agudo de un triángulo rectángulo entre la medida del lado adyacente de ese ángulo? Pues eso no es otra cosa que la tangente de ese ángulo Q. Así es que de ahí yo saco entonces que la medida del ángulo Q será la tangente inversa de este valor que está aquí, 0.60000. Si yo busco la tangente inversa de esto usando la calculadora, recuerde todo aquello de tenerlo en degrees, etcétera, ¿verdad? Pues buscar la tangente inversa de 0.6000 es 30.9373796375653 grados, ¿ok? Y como yo tengo que dar la medida de los ángulos en grados y los minutos más cercanos, pues estos serán los 30 grados completos que tenemos, más esta fracción del siguiente grado que contiene 60 minutos, ¿verdad? Así que será 60 grados más, y la multiplicación de esa fracción decimal, que corresponde al siguiente grado que aparece, que contiene esa medida de ese ángulo de medida Q, ¿verdad? Ese ángulo llamado Q, lo multiplicamos por 60 minutos que hay en ese siguiente grado. Y la multiplicación de esto por 60 grados da 57.82539.192 minutos ahora, ¿verdad? Así que esto será 30 grados más. Y entonces estos minutos los tengo que redondear al minuto más cercano. O sea que el minuto más cercano es estos 57, ¿verdad? Pero como el dígito que sigue al 7 es más de 5, este 7 aumenta por 1 a 8. Así que la medida del ángulo Q será 30 grados con 58 minutos, que lo escribimos así corrido, ¿verdad? Fíjense que eso mismo fue lo que obtuvimos por el otro método, ¿verdad? Buscando la medida del ángulo Q. Y fíjense que aquí usamos otra función, ¿verdad? La tangente del ángulo Q, aquí usamos el coseno del ángulo P. Y aún así nos da la misma medida para el ángulo Q. Entonces, la medida del ángulo P será 180 grados menos la suma de los otros dos ángulos que ya conocemos en ese triángulo rectángulo, que son 90 grados más 30 grados con 58 minutos, que es lo que mide el ángulo Q. Y entonces eso será, vamos a ponerlo aquí. Vamos a seguir por acá. Vamos a hacer la recta aquí, a 180 grados, será aproximadamente igual a 180 grados, ¿verdad? Esto es una aproximación, recuerde que esto es aproximadamente igual, ¿verdad? Porque ya esto, de hecho, es esto que está aquí. Estos 30 grados con 58 grados que estamos usando ahí, ya es una aproximación, ¿ves?
Y esto será 180 grados menos, y la suma de 90 más 30 da 20 grados con 58 minutos, ¿verdad? Que es lo que nos dio allí. Y al hacer esa recta, igual que hicimos esta recta aquí, ¿verdad? 180 grados menos 20 grados con 58 minutos. Bueno, pues, ¿de dónde restamos los 58 minutos? Bueno, pues tenemos que coger un grado aquí. Nos quedan 179 grados, y ese grado que sacamos de ahí lo convertimos en los 60 minutos que él contiene. Y ahora restar 60 minutos menos 58 minutos da 2 minutos. Y al restar 179 menos esto, vamos a ver, 9 menos 0 es 9. 7 menos 2 es 5. Esto, perdón, no era 20, esto es 120, ¿verdad? Porque 90 grados más 30 grados es 120 grados con 58 minutos. Y el 1 que tenemos aquí, menos 1, da 0. Así que nos queda que la medida del ángulo P, que es lo que nos faltaba entonces, es 59 grados con 2 minutos. Y fíjese que eso precisamente era lo mismo que nos había dado por el otro método. Se fija, 59 grados con 2 minutos. Así que fíjese, como quiera que usted lo haga, le debe dar lo mismo o aproximadamente lo mismo, ¿ok? Bien, pues ahí tenemos ese tercer ejemplo de resolver unos triángulos rectángulos que nos presentaban el triángulo rectángulo. Vamos a ver este tercer ejemplo de estos problemas de solución de triángulos, en donde se nos presenta una situación descrita en un problema verbal, igual que el primer ejemplo que vimos, ¿se acuerda? Que era aquel que decía que había un observador en la azotea de un edificio de 100 pies de altura, y que observaba un objeto en la calle, y el ángulo de presión que se formaba al observar ese objeto en la calle era de 74 grados, ¿verdad? Entonces buscábamos la distancia desde el objeto hasta la base del edificio. Pues mira ahora este otro problema de ese mismo tipo que vamos a presentarle. Dice así. Sería el tercer ejemplo, ¿verdad? Porque este fue las tres partes, parte A, B, C del segundo ejemplo. Este es el tercer ejemplo. El primero es ese que le dije del observador en la azotea, etc. Dice, una antena de televisión está colocada sobre el techo de una edificación. ¿Okay? Desde un punto a 36.0 pies de la base del edificio, los ángulos de elevación de la base hasta la base y la parte superior de la antena son de son de 51 grados perdón, hasta la base y la parte superior de la antena. Son de 42 grados y 51 grados respectivamente. ¿Ok? ¿Cuál es
la altura de la antena. Pues la altura de la antena. Bueno, tenemos la siguiente situación. Recuerden que siempre que tengamos un problemita verbal, ¿verdad?, de este tipo, para resolver triángulos, rectángulos o que no sean rectángulos, es bueno dibujar hacer un dibujo que represente la situación, ¿verdad? Preparamos un dibujo de esta situación. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos, ¿verdad?, la edificación, la que sea, a lo mejor una casa, no sé. La cuestión es que esa edificación tiene una altura, no dice la altura, Bien. Y entonces dice que hay desde un punto que está a 36 pies, 36 pies, de hecho 36.0 pies de distancia, se toman los ángulos de elevación de la base de la antena. Vamos a ver que esta es la antena, ¿verdad?, que tiene aquí unos spikes y aquí otros spikes, ¿verdad? Bueno, para acá. Desde la base de la antena hasta ese punto que está a 36 pies de distancia de la base del edificio, el ángulo de elevación es de 42 grados. ¿No? Hasta la base de la antena. Y el ángulo de elevación desde ese punto de 36, que está a 36.0 pies de la base del edificio, hasta la parte de arriba de la antena, el ángulo de elevación es de 51 grados. ¿Okay? 51 grados y 46 grados y 42 grados. ¿Ok? Bien. Esa es la situación, ¿verdad? Hay alguien aquí, un observador, que tome el ángulo de elevación, ¿verdad? Porque fíjate que estaría la visual, estaría paralela al suelo, ¿verdad? Y entonces el ángulo de elevación al mirar hacia la base de la antena es de 42 grados y el ángulo de elevación al mirar hacia el tope de la antena es de 51 grados. Y yo quiero buscar cuánto es esto, cuánto mide esa antena de altura, ¿ok? Bien, pues mire lo que yo podría hacer. Fíjense que aquí se forma un ángulo recto, ¿verdad? Es lo primero que vamos a notar, ¿verdad? Aquí se forma un ángulo recto porque el edificio se supone que sea perpendicular al suelo sobre el cual se construye, ¿verdad? Por lo menos con respecto a una de las líneas que pasa por esa base, ¿verdad? Bien, a lo mejor si lo tomamos, si vamos del otro lado, pues la calle viene bajando, ¿verdad? Pero en ese momento la calle es horizontal, ¿verdad? Con respecto al edificio, que es vertical. Bien, pues yo quiero buscar cuánto mide esa antena desde la base hasta la parte de arriba, ¿verdad? Bueno, pues mire, fíjense lo que yo podría hacer. Yo podría buscar, ¿verdad?, el largo de este triángulo, de ese lado en ese triángulo rectángulo, de ese cateto en ese triángulo rectángulo, ¿verdad? Que fíjense que correspondería a la altura de la edificación, ¿verdad que sí? Y después buscaría el lado de este otro, la medida de este otro lado, en este otro triángulo rectángulo que tenemos aquí. Vamos a marcar aquí una A, una B, una C y una D, ¿verdad? Y vamos a hacer la siguiente observación. Y esta, vamos a llamar a esta altura X y a esta altura Y, ¿ok? Vea que se forman dos triángulos rectángulos. ¿Cuáles son esos dos triángulos rectángulos? El triángulo rectángulo ABC y el triángulo rectángulo ABD. Marcamos la parte de arriba delantera con una D, ¿verdad? ABD. ¿Okay? Observe que si determinamos la medida de X, que sería la altura de la edificación, así que yo la llamé, de la edificación sobre la cual está la antena, ¿verdad?
y la medida de Y, que sería la altura de la edificación más la altura de la antena, ¿verdad? Entonces, la altura de la antena será la resta de la Y, toda esta distancia, ¿verdad? La Y menos la X, ¿verdad? Si yo a esta Y le resto esta X, me da la diferencia, que es la altura de la antena, ¿verdad? Menos la X, ¿ok? Pues ese es el plan que tenemos, ¿verdad? Procedemos. Bueno, vamos a empezar buscando, ¿verdad? La altura de la edificación, la X, ¿verdad? Bueno, fíjense que yo conozco lo siguiente, mire. Conozco esta distancia que va desde la base de la edificación hasta donde esté el observador midiendo esos ángulos de elevación. Dicho sea de paso, déjeme indicarle que muchos estudiantes me preguntan cómo se mide un ángulo de elevación y un ángulo de depresión, ¿verdad? Porque fíjense que un observador está aquí y yo mido así. ¿Y cómo yo sé que el ángulo que se forma mide tanto? Pues mire, para eso hay un instrumento que se llama el tránsito. El tránsito, por poco se me olvida el nombre. El tránsito, ¿ok? Y ese tránsito usted lo coloca en un trípode, ¿verdad? Lo pone bien, le ponen unas pesas para medir bien cuáles son ¿cómo se dice? Que quede bien nivelado, ¿verdad? O sea, que la visual de ese tránsito sale paralelo al piso, ¿verdad? Y entonces mueven el tránsito mirando, ¿verdad? El observador mirando a través del tránsito hasta que llega exactamente a donde él quiere medir el ángulo de elevación y para ahí el tránsito, ¿verdad? O lo ajusta ahí. Y entonces mira, hay una medida, hay un transportador, ¿verdad? Que dice cuál es el ángulo de elevación o el ángulo de depresión si es que está mirando desde un sitio hacia abajo. ¿Ok? Bien, pues entonces mire, procedemos, ¿verdad? Así es que ya hemos explicado cómo se miden esos ángulos de elevación o un ángulo de depresión, ¿verdad? Mediante ese instrumento llamado el tránsito, que lo usan los ingenieros. Un instrumento de ingeniería indispensable para los ingenieros, ¿ok? Y claro, hoy en día vienen unos tránsitos muy modernos, muy potentes, ¿verdad? Distintos a esos que les he descrito, ¿verdad? Bueno, pues mire, para yo buscar el ángulo, la medida de X, buscamos la altura de la edificación. Que es la X, ¿verdad? Pues si yo cojo la X, ¿verdad? Que es la que quiero buscar, y lo divido entre el único lado que conozco, que es este que dice 36.0 pies, ¿verdad? Entre 36.0 pies. ¿Qué función trigonométrica de este ángulo de elevación, ¿verdad? Que es la que ocurre hasta llegar aquí, y es que hasta donde llega la medida X, ¿verdad? ¿Qué función trigonométrica de ese ángulo de 42 grados es la división de X entre 36? Pues fíjese que con respecto a ese ángulo de elevación de 42 grados en ese triángulo rectángulo, estoy dividiendo el lado opuesto, ¿verdad? A ese ángulo que mide 42 grados aquí, entre el lado adyacente, que es 36 pies. ¿Y cuál es la función trigonométrica de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo que se obtiene dividiendo la medida del lado opuesto a ese ángulo entre la medida del lado adyacente a ese ángulo? La tangente de ese ángulo. Así que esto es la tangente de 42 grados, ¿verdad que sí? Así es que X será igual a, y si yo multiplico aquí por 36.0 pies, es lo que tenemos aquí abajo, para quitar esto y quedarnos con la X y encontrar cuánto es la medida de la altura de esa edificación, pues será el 36.0 pies
por la tangente de 42 grados. Y claro, eso lo obtenemos haciendo uso de nuestra calculadora, ¿verdad? Y la calculadora dice que para 42, teniéndolo en degree, ¿verdad? Prendo y está en degree, 42 grados, y le buscamos la tangente. Dice que es .90040, así que a 4 lugares decimales .90004. .9004, ¿verdad? Porque lo que viene después del 4 es un 0, este 4 no se aumenta. Y si yo multiplico eso, y esto ya es una aproximación, ¿verdad que sí? Y si yo multiplico 36 por eso, ¿verdad? No lo voy a multiplicar por esto, sino por de eso completa. Aquí lo escribí la aproximación, pero al multiplicarlo por 4, ¿verdad? Por 36, perdón. Eso nos da 32 puntos a 2 lugares decimales. No, fíjese. La medida que nos dan aquí, nos dice que 32.41, 2, 4, 5, 4, 5 otra vez. Y entonces 5, 9, ¿verdad? Y eso sería en pies, ¿verdad? Porque estoy multiplicando pies por esto. Y eso sería en pies. 32.41454559 pies, ¿verdad? Eso es lo que mide la altura aproximada de nuestra edificación. Pero como estoy dando la altura de la edificación en 36.0, o sea, aproximándola a la décima más cercana, esta medida la tengo que aproximar a la décima más cercana, que es el 4 ¿verdad? Y como que viene es menor de 5, ese 4 se mantiene igual. Así es que X es aproximadamente igual a 32.4 pies. Esa es la altura de la edificación. Ahora, ¿cuánto es la medida de esta Y en este otro triángulo rectángulo que está acá, ¿verdad? En el A, B, D. ¿Cuánto mide esa altura, ¿verdad? De ese triángulo rectángulo? Esta es la altura de este triángulo rectángulo y ya encontramos que 32.4 pies. ¿Cuánto es la altura de este otro triángulo rectángulo que tenemos aquí, ¿verdad? Pero en vez de con el ángulo C, con el ángulo D. Bueno, pues fíjese que yo quiero buscar esta altura, ¿verdad? Porque una vez consigo esta altura, le resto la X y obtengo lo que es la altura de la antena. Pues mire, si yo cojo otra vez Y, así que ahora procedemos a medir la distancia Y, ¿ok? Pues cogemos Y y lo dividimos también, la Y entre el único lado cuya medida conocemos en ese triángulo rectángulo más grande, ¿verdad? Que es otra vez este lado, que es la distancia desde donde está el observador hasta la base del edificio, 36 pies, .0 pies, ¿verdad? 36.0 pies. Y eso también, entonces estoy dividiendo, fíjese, la medida del lado opuesto, que estoy dividiendo, sí, la medida del lado opuesto, Y, a este ángulo ahora de 51 grados, porque ahora estamos en el otro triángulo, ¿verdad que sí? Entre la medida del lado adyacente a ese ángulo de 51 grados en ese triángulo rectángulo, ¿verdad? Así que también nos dará la tangente de ahora 51 grados, ¿verdad? Porque ahora el ángulo de derivación, como estamos en el otro triángulo, que es el más grande, el ángulo de derivación no es 42, sino que es 51, ¿lo ves? Bien, así es que eso quiere decir que la Y, vamos a seguir acá, la Y será aproximadamente igual, ¿verdad? Tendría que multiplicar esa ecuación por 4, ¿verdad que sí? Por 36.0, ¿verdad? Que es este denominador que quiero eliminar ahí. Por 36.0. Nos queda la Y solita, será aproximadamente igual a ese 36.0 pies por la tangente de 51 grados. Y la tangente de 51 grados es la siguiente. Usando la calculadora, ¿verdad? De 51 grados. Ponemos 51, nos fijamos que está en degree porque son 51 grados, 51 degrees, y le damos a la tecla de la tangente. Y eso dice que es 1.23489. Voy a escribirla completa, ¿verdad? 1.489.717. Vamos a ver si es verdad. 1.234897157, exacto. Y si yo multiplico eso por 36, me da 44.45629.764
pies serían, ¿verdad? Vamos a escribirlo, a chequearlo. 44, 45, 6, 29, 7, 6, 4. Exacto, pies. Así que esa es la medida. Y esto, claro, es aproximadamente igual a esto, o sea, 44.4. Y como detrás viene un 5, este es par y detrás de 5 no son todos 0, este 4 aumenta a 5. 44.5 pies, ¿verdad? Bien, y esa es la medida Y, ¿verdad que sí? Bueno, pues ¿cómo busco entonces la medida de la antena, la altura de la antena? Entonces, determinamos la altura de la antena. Y claro, procedemos como vimos en el análisis, ¿verdad? Restamos la medida de la Y, que es 44.5 pies, menos la altura de la edificación, que habíamos encontrado que era 32.4 pies, ¿verdad? Y al restar esto, pues 5 menos 4 es 1, ¿verdad? Van a ser pies. Y 4 menos 2 es 2. Y 4 menos 3 es 1, ¿verdad? Así que da 12 pies con un punto, 12.1 pies, ¿verdad? Así que la respuesta a nuestro problema es la antena tiene una altura de 12.1 pies. Y ahí tendremos la respuesta de nuestro problema. Bueno, pues ahí tenemos todos los ejemplos que vamos a considerar para solución de triángulos rectángulos. Con ello usted puede resolver cualquier problema que se le presente de solución de triángulos rectángulos. Y usted dirá, bueno, pues fantástico, ya sabemos cómo resolver triángulos rectángulos. Y cuando yo estudié esto, yo dije, bueno, pues entonces lo único que puede ser resolver la trigonometría son triángulos rectángulos, ¿verdad? Porque las funciones trigonométricas se definen en términos de los lados de un triángulo rectángulo, que es el lado opuesto a un ángulo agudo en un triángulo rectángulo, el lado adyacente a un ángulo agudo en un triángulo rectángulo, la hipotenusa de un triángulo rectángulo. En términos de esos lados que se definen las funciones trigonométricas de ángulos agudos en triángulos rectángulos. Y yo pensaba que no se podía resolver triángulos nada más que para los rectángulos. Pues no. Da la casualidad que podemos resolver triángulos que no son rectángulos. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ok? La solución de lo que se llama triángulos oblicuángulos, ¿ok? Que son triángulos que no son rectos, no son rectángulos, perdón. Bueno, pues entonces, para ello necesitamos fundamentalmente dos propiedades, dos teoremas. Uno que se llaman las leyes del seno y el otro que se llaman las leyes del coseno. Y esas dos teoremas nos van a ayudar a resolver triángulos de cualquier tipo que no sean rectángulos, ¿ok? Bien, pues en esta siguiente lección, más bien esta siguiente sección de nuestro tema de las funciones trigonométricas, lo titulamos las leyes del seno y las leyes del coseno. Bien, vamos a indicar. Tenemos a nuestra disposición dos leyes, que claro serán como teoremas, porque lo vamos a demostrar, ¿verdad? Los teoremas, que nos facilitan y capacitan para resolver triángulos que no son rectángulos, fíjese. Y se llaman oblicuángulos. Recuerden, eso lo estudiamos así, lo definimos en la geometría, ¿verdad? Triángulos que no son rectángulos. Estas leyes son
las leyes del seno y las leyes del coseno. Hay dos leyes del seno y tres leyes del coseno. Pero esas leyes, que las vamos a dar como teoremas, y su demostración la vamos a ver entonces ya al inicio de la siguiente lección, donde espero verlos ya prontito. Hasta entonces.